Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a esta transmisión por Facebook Live como preparación al Tríodo Pascual, culminación de los días santos, centro y fuente de toda nuestra vida cristiana. Conectados con el Evangelio, hemos llamado a estas transmisiones porque lo que pretendemos es precisamente abrir un espacio en el corazón, dejar que el Señor nos hable en el interior y poder alimentar nuestra fe con la palabra de Dios presente en la Escritura. Como habíamos dicho, el texto del Evangelio que vamos a comentar esta tarde es Marcos 14, del 32 al 42, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Es un texto que constituye una verdadera catequesis sobre la oración en el Evangelio de Marcos. Ciertamente que el momento de angustia y de terror que Jesús vivió en el huerto de los Olivos es un hecho histórico. Está narrado por los tres evangelistas sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Y cada uno de ellos, en torno al acontecimiento histórico, ha comunicado un mensaje. El Evangelio de Marcos se sirve de ese hecho de la vida de Jesús, innegable, para hacer una catequesis sobre la oración. No hay vida cristiana sin oración. Oración en el sentido de escucha del Señor y de trato íntimo y amistoso con Él. Por eso Marcos dedica este capítulo a una práctica cristiana fundamental. Lo primero que llama la atención es que el evangelista, para hacer una catequesis sobre la oración, se sirve de Jesús. Él es el modelo de la oración. Él es el maestro de oración. Nosotros los creyentes tenemos que orar como oraba Jesús. Y dando un paso más, debemos orar sostenidos por la oración de Jesús. Nuestra oración siempre es débil, frágil, imperfecta, pero tenemos la certeza de que, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25, Él está vivo intercediendo por nosotros. Él sostiene nuestra oración. Él hace que nuestra oración llegue hasta el corazón del Padre. Entonces, nos vamos a acercar a esta catequesis con esta certeza. Jesús, maestro de oración, y Jesús, el perenne intercesor que hace válida, hace fuerte, hace eficaz nuestra pequeña oración. Otro detalle importante de este texto, el Evangelio de Marcos, que fue el primero que se escribió de los 4 evangelios, ha tenido la extraordinaria intuición de recordarnos esta oración de Jesús en el huerto de Getsemaní al inicio de la pasión y muerte del Señor. Como vamos a ver más adelante, aquí empieza verdaderamente la pasión de Jesús. Este es el primer momento doloroso que vive después que, terminada la cena con los discípulos, cantados los himnos, como dice en pocos versículos antes del Evangelio de Marcos, salieron hacia el Monte de los Olivos. Y luego viene esta escena en donde Jesús experimenta un gran miedo, una gran soledad y una gran oscuridad. Y en esa experiencia ora. Abre su corazón al Padre y se abandona en sus manos. Es el inicio de la pasión. Y en el Evangelio de Marcos, la pasión termina en el capítulo 15, versículo 34, cuando Jesús termina también orando. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15, 34. Es decir, que Marcos y después también Mateo, en cierto sentido, encuadran el relato de la pasión en 2 momentos de oración, al inicio y al final. En Lucas es un poco distinto porque en el momento de la crucifixión Jesús dice otras palabras. En cambio, en Marcos y en Mateo Jesús solamente ora en el momento de morir.
y ora al inicio de la pasión. Terminada la cena, van al Monte de los Olivos y se dirigen a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní. Y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedad aquí y velad. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Viene entonces y los encuentra dormidos y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice: ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, el que me va a entregar está cerca. Hemos leído el texto completo. Yo quisiera ahora hacer notar algunos detalles importantes de conjunto de la narración. En primer lugar, una cosa que llama la atención, que el único personaje despierto, en movimiento, es Jesús. Y Jesús es el único que ora en el texto. El único que ora es el único que habla y se mueve y permanece activo todo el tiempo. Los demás, caídos por el sueño, se duermen, no oran, no hablan y están completamente pasivos. Ya esta es una primera indicación del texto. La oración no adormece, al contrario. La oración que nos pone al contacto con la hondura del misterio del amor que nos habita, que es Dios, despierta en nosotros energía dormida, nos moviliza de una manera extraordinaria. Jesús es el único que está despierto y el único que habla, pero también tengamos en cuenta que es el único que sufre también. Es el único que en el texto experimenta soledad, angustia, dolor y, como dice el texto, al punto de morir, lo cual pone en relación el texto con la escena de la crucifixión, donde también Jesús está orando. Marcos quiere que nos demos cuenta que el momento de la muerte en la cruz ha comenzado ya aquí. Jesús ya en la soledad del huerto comienza a experimentar el desgarro de la muerte que lo arrebata de este mundo, que lo arrebata de lo suyo, y vive todo este momento terrible también en una experiencia tormentosa de la aparente lejanía de Dios, a quien Jesús no oye, ni siente, ni comprende. Otro detalle del texto es que al inicio Jesús le dice a los discípulos: sentaos aquí, mientras yo voy a hacer oración. Los invita a permanecer sentados. Y al final del texto les dice: levantaos, vámonos de aquí. El texto está también enmarcado entre dos invitaciones de Jesús: al inicio a sentarse, al final a levantarse. Jesús, que al inicio del texto está lleno de miedo y turbado, al final del texto aparece con una gran determinación, diciendo: el Hijo del Hombre va a ser entregado a los pecadores. Ya están aquí los que lo van a entregar, y se pone en una disponibilidad absoluta de afrontar los momentos que tiene que vivir. Bien, vamos a empezar entonces ahora con la lectura del texto. Marcos nos da una indicación: Getsemaní, que es una propiedad, un terreno que está en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está en la zona este, la zona oriental de Jerusalén, y es un
una localización limítrofe del Monte de los Olivos. Corriendo velozmente uno puede escapar de Jerusalén. Jesús sabe que el momento es peligroso. De hecho, pocos versículos antes ha dicho que, citando un texto de Zacarías, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Ha también anunciado la negación de Pedro pocos versículos antes. La atmósfera del texto es de aflicción, de tristeza. Todo indica que lo peor está por ocurrir. Y Jesús llega al Monte de los Olivos en Getsemaní. Estar en el Monte de los Olivos es estar prácticamente en un lugar en el que, corriendo rápidamente, en poco tiempo está fuera del alcance de los sacerdotes del templo y de la guardia de los sacerdotes. Y podría estar en poco tiempo en Betania y ya fuera del alcance de quienes lo buscan. Sin embargo, Jesús no huye, sino que toma otro camino y le dice a los discípulos: sentaos aquí mientras yo voy a hacer oración. Prácticamente la disyuntiva es huir o rezar. Y Jesús opta por rezar. Rezar es lo contrario de huir. La oración no hace que escapemos de la realidad ni de las responsabilidades. La oración nos hace sumergirnos en la realidad, pero sumergirnos en la realidad en la presencia de Dios. Y Jesús por eso opta por orar. A continuación dice el texto que toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. Esta frase la hemos encontrado en Marcos en el capítulo 9, al inicio de la narración de la transfiguración en un alto monte. También allí Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. La frase nos hace pensar inmediatamente en la otra escena, el monte de la transfiguración, donde Jesús mostró su gloria a los discípulos. Aquí llama a los mismos 3 discípulos y lo que está dispuesto a mostrar y lo que va a revelar en lo que está viviendo esa noche es toda su debilidad, toda su humanidad. Este texto es una especie de antitransfiguración, o si queremos, Jesús que se transfigura en su humanidad radicalmente, mostrando su debilidad hasta el extremo, hasta donde ha compartido con nosotros nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Jesús no teme expresar sus sentimientos. Como ser humano, en aquel momento está experimentando un gran miedo, una gran soledad. Sabe que puede ser apresado y entregado a las autoridades y ser condenado a muerte. Y lo que le espera a Jesús hace que él reaccione humanamente, como reaccionamos todos ante los riesgos y los peligros. Y Jesús tiene miedo. Y dice: estoy angustiado, tengo miedo, mi alma está triste hasta el punto de morir. Ya la muerte está ahí acechando con su sombra. Yo creo que este texto nos hace bien recuperarlo en estos días, porque así como Jesús está hoy toda la humanidad. Estamos desconcertados, temerosos, experimentando nuestra vulnerabilidad. Y lo curioso es que Jesús no huye de esta experiencia, sino que dentro de ella entra en otra dimensión, en lo más hondo de su espíritu, para encontrarse con el Padre del cielo. Creo que también para todos nosotros estos son momentos para redescubrir nuestra interioridad,
redescubrir la dimensión espiritual de nuestra vida. Y para los creyentes, fortalecer y renovar nuestra fe con momentos de oración a imagen de Jesús en el huerto de Getsemaní, en el monte de los Olivos. Jesús se retira y comienza a orar. Y dice el texto que después que se adelanta un poco, cae por tierra. Parte de la catequesis de Marcos es mostrarnos cómo Jesús ora también con el cuerpo. No solo los sentimientos forman parte de la oración, sino también el cuerpo. Jesús cae por tierra al orar. Para los hebreos, la tierra, el suelo, era el límite que separaba el mundo de los vivos con el Sheol, el mundo de los muertos. Y postrarse en tierra, de alguna manera, era entrar en contacto con el mundo de los muertos. Es como entrar en la muerte, simbólicamente. Por eso era también un gesto de adoración delante de Dios, diciéndole, te entrego toda mi existencia. La adoración delante de aquel que nos ha creado, casi como entregándole y devolviéndole la vida que nos ha dado, poniéndole en sus manos. Jesús se postra en tierra. Ha dicho que está sintiendo ya la muerte y su oración es acorde con lo que está viviendo. Por eso no es correcto cuando vamos a orar decir, dejemos las preocupaciones a un lado, olvidémonos ahora de los problemas. Entramos en la oración con todo lo que forma parte de nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, nuestros problemas. Justamente delante de Dios es cuando podemos estar en nuestra más cruda verdad. En aquel momento Jesús habla. Y esto es de los pocos textos del Evangelio en donde se nos revela palabras orantes de Jesús, lo que Jesús decía en la oración. Leo la frase que Marcos nos ha dejado en su relato. Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La oración de Jesús tiene dos partes. La primera es una oración de confianza y de intimidad amorosa. La segunda es una oración de disponibilidad y de obediencia total. Son como las dos caras de la oración: confianza en el Señor y docilidad a su voluntad. Abandono amoroso, filial, íntimo delante del Padre que nos ama, pero al mismo tiempo disponibilidad para acoger su voluntad, para seguir sus caminos, que es la segunda parte de la oración de Jesús. Jesús le llama a Dios Abba, una palabra aramea que los evangelios han conservado y que San Pablo utiliza después en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, para hablar de nuestra oración también como hijos de Dios. Abba era la palabra con que los niños pequeños llamaban a su papá. Es una palabra de gran intimidad, de gran familiaridad, con connotaciones incluso amorosas muy fuertes. Es el niño que habla con su padre. Y Jesús ora así. Él es el más pequeño y en la oración lo muestra. La primera parte es una expresión de pequeñez, abandonado totalmente en el Padre a quien ha amado y a quien ha escuchado siempre, alimentándose de su palabra para cumplir su voluntad. Y Jesús le dice, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí este cáliz. Cáliz es una metáfora que en la Biblia indica los momentos de prueba. Así como en nuestro lenguaje muchas veces decir tener un clavo, tener un problema. Tragar o beber el cáliz es pasar un momento de dificultad.
Jesús le pide al Padre que, si es posible, pase de él aquel momento doloroso que está viviendo de soledad y de incertidumbre. Se lo pide con confianza. Humanamente es lo que cualquier ser humano podría pedir en el momento de la tribulación, suplicarle al Señor que nos libre de la oscuridad y que nos saque del momento de dificultad. Esta es la primera parte, confianza amorosa en el Padre. Sin embargo, en la frase de Marco hay un pero. Dice, pero, en griego es alá, que es una preposición fuertísima en griego, que divide exactamente como en contraste las dos frases. Es decir, Jesús ha dicho esto, sin embargo, ahora viene otra cara de la oración, y es la segunda parte de la oración, en donde Jesús le dice al Padre, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La segunda parte es una oración de absoluta disponibilidad, de total docilidad, una actitud de radical obediencia a lo que el Padre disponga, aun cuando yo no lo entiendo. Yo te he pedido algo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y en ese momento Jesús se abandona a la voluntad del Padre, probablemente, como hemos dicho, sin entender totalmente lo que está viviendo. Son los dos rostros de la oración. Como ha dicho un teólogo centroamericano, Jesús ora a un Dios que es Padre y a un Padre que sigue siendo Dios. Son como las dos dimensiones de la oración, la dimensión de confianza amorosa y la oración de docilidad y disponibilidad para acoger la voluntad del Padre. Yo creo que en este sentido la oración de Jesús también es aleccionadora, porque aunque presenta ante el Padre su súplica, en realidad luego está dispuesto a acoger lo que Dios le pida. Es decir, Jesús entra en la oración sin saber exactamente lo que debe hacer. Humanamente le presenta al Padre lo que él percibe que tendría que ser lo mejor, pero al final deja en manos de Dios la decisión. Yo creo que el no saber es una condición fundamental para hacer oración. Que no se haga lo que yo quiero, porque no sé si en realidad es lo mejor. No me concedas lo que pido, porque en realidad no estoy seguro que sea lo que más me convenga. No me des lo que te estoy suplicando, porque en realidad no sé si es tu voluntad. Exponemos ante el Señor aquello que creemos que puede ser, pero siempre con un gran margen de no saber si en realidad es lo que pedimos. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, San Pablo dice que no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. El Espíritu nos auxilia en aquel momento, el Espíritu de Dios, y en el caso de los creyentes, el Espíritu de Jesús, silenciosamente, dice Pablo, sin palabra es la traducción, aláletos, es sin expresión vocal, sin ni siquiera un mínimo rumor, una presencia del Espíritu que es silenciosa, imperceptible, que sostiene el no saber en la oración para abrirnos con una confianza infinita a lo que Dios nos está pidiendo. La oración de Jesús se vuelve modelo de nuestra oración y la oración más perfecta. Confianza amorosa, docilidad y disponibilidad total. Mateo nos está presentando al maestro y modelo de la oración. A continuación dice el texto que Jesús
se acerca a los discípulos, viene y los encuentra dormidos. Y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Vuelve a los discípulos, porque se había apartado un poco, y los encuentra dormidos. No solo no han estado despiertos, sino que evidentemente tampoco han podido orar. Por eso Jesús le da una exhortación que Marcos recoge en su catequesis: velad y orad, para que no caigáis en la tentación. Velad. Velad es estar despiertos. Velad es tener conciencia. Velar es no perder el contacto con la realidad, con las responsabilidades e incluso con los problemas y dificultades de la vida. Este contacto consciente con la realidad es el que nos permite orar de forma correcta y el que nos da también un gran equilibrio y una gran sanidad interior, el contacto con lo real. Velad. Y a continuación dice Jesús: y orad. Esa realidad que estoy viviendo la recojo en presencia de Dios y la vivo en su presencia, presentándole con confianza mi súplica y abandonándome con gran docilidad, dispuesto a hacer su voluntad. Velad y orad. Y Jesús dice: ¿por qué? Para que no caigáis en la tentación. ¿Cuál es la tentación? La tentación en la que no ha caído él al llegar al huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos. La tentación de huir, la tentación de escapar, la tentación también de dudar de Dios. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Jesús no huyó, sino que afrontó la realidad orando. Y a continuación, en su catequesis, Marcos nos recuerda estas palabras de Jesús: velad y orad para que no caigáis en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Aquí espíritu y carne no son dos partes de la persona humana, son dos dimensiones de nuestra existencia. La Biblia llama espíritu a la dimensión noble de la persona, allí donde la persona actúa con bondad, ama la verdad, es transparente. Lo noble, lo bueno y lo verdadero en una persona es el espíritu. Y cuando la persona es generosa, íntegra, en ese momento el espíritu se manifiesta. Es la dimensión que la Biblia llama espíritu. La otra dimensión de nuestra existencia, que Jesús está experimentando también en la oración, es la dimensión que la Biblia llama carne. Es la dimensión de fragilidad, de vulnerabilidad, de debilidad, que Jesús precisamente ha experimentado en la angustia y la soledad y el miedo que está viviendo aquella noche. Sabe que entre estas dos dimensiones el ser humano se encuentra a merced de los acontecimientos, y allí solamente agarrado firmemente al Señor, poniendo la vida en sus manos y escuchando su voluntad aún en el silencio para ponerla en práctica, es que puede superar esa lucha entre las dos dimensiones de la vida para no caer en la tentación de huir de nuestra responsabilidad y de la realidad, para no huir de la voluntad y de la presencia de Dios. Después de esta catequesis sobre la finalidad de la oración, de nuevo se aleja otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Marcos quiere que recordemos, no lo dice, pero quiere que recordemos las palabras anteriores, porque son las palabras que dan la clave de la oración de Jesús: Abba, Padre. El Padre del cielo no es alguien distante, no es alguien indiferente, es el Padre que nos sostiene con sus manos, que nos habita interiormente, que está, como dice Santa Teresa, tan cerca que nos oirá.
El Padre del cielo es el Abba, es el misterio del amor, y frente a Él puedo dirigirme con infinita confianza. Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí este cáliz. Y la segunda parte, pero, sin embargo, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La otra cara de la oración, la docilidad y la obediencia. Jesús volvió otra vez y los encontró otra vez dormidos, pues sus ojos estaban cargados y no sabían qué contestarle. Total inconsciencia. Curioso que quienes no oran están absolutamente fuera de la realidad. No saben qué contestar. Es verdad que no han vivido la aflicción que ha vivido Jesús, pero están dormidos, están pasivos y son personajes que en el texto, como hemos visto, ni se mueven, ni hablan, ni sienten. Jesús de nuevo vino por tercera vez y les dice: ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, el que me va a entregar está cerca. Aquí, en este final del relato, llama la atención que cuando se está acercando el momento más dramático, que llegan a prender a Jesús, Jesús aparece dueño de sí mismo, aparece con una gran libertad, con un espíritu de docilidad y de arrojo extraordinario. El único que cambia en el texto es Jesús, que ha hecho oración. Y al inicio les dijo: sentaos. Ahora les dice: levantaos. Y Él está de pie. Mirad, el que me va a entregar está cerca. Y Jesús en este momento está ya disponible para hacer la voluntad de Dios, acogiendo la vida como está por llegar y dispuesto a vivir los acontecimientos que se le presenten, sabiendo que el Señor, el Padre del cielo, está con él. Bien, este es el texto. Voy a retomar algunas ideas a continuación y antes voy a leer algunos mensajes de ustedes que nos han escrito y que agradezco de todo corazón, porque así podemos entre todos hacer una conversación en torno al texto. Josué Sandino: Monseñor Báez, si Jesús ya sabía quién lo entregaría, que también Judas estaba despierto, pero con los guardias que lo van a arrestar. A ver, Judas había salido de la cena desde horas antes y ya no está con el grupo. Ciertamente que su ausencia creó una gran incertidumbre en el grupo. Algunos pensaron que había salido, dice el Evangelio de Juan, para comprar algo porque era el tesorero del grupo. En realidad no está. El Evangelio presenta a Jesús como sorprendido cuando llega Judas con los guardias, pero Judas no está en el huerto de Getsemaní. Aquí Marta Patricia Molina, saludos Marta Patricia. ¿Verdaderamente era Juan el discípulo amado? Cuando dice el texto que un ángel le reconfortaba, ¿a qué se refiere? Bien, lo del discípulo amado y su identificación con el apóstol Juan es muy problemático, como tú sabes. Hay demasiadas hipótesis. La figura del discípulo amado es misteriosa en el cuarto evangelio y sería muy largo de explicar. Ojalá en otra transmisión más adelante lo podamos abordar. Solamente dejo claro que no hay nada cierto sobre la identificación de Juan con el discípulo amado. Hay muchas teorías, incluso Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret
se refiere a esto, dejando abierta la cuestión, porque el Evangelio da pie para muchas explicaciones. Dice Marta Patricia, cuando dice el texto que un ángel lo reconfortaba, ¿a qué se refiere? Eso no está en el Evangelio de Marcos. Eso es un añadido de Lucas, que escribe muchos años después de Marcos. Y como en este texto aparece tan escandaloso el momento, la soledad de Jesús y su sufrimiento, muchos años después, casi 30 o 40 años después que escribe Lucas, Lucas añade la escena del ángel que consolaba a Jesús. Es un modo de indicar el efecto que produce la oración en Jesús. La oscuridad no se ha esfumado, el silencio no ha sido roto por ninguna palabra extraordinaria, el sufrimiento tampoco se ha alejado. Pero en lo más profundo de Jesús, esto es lo que quiere decir Lucas, está la certeza de la presencia del Padre, misteriosa y, si ustedes quieren, también oscura y oculta, pero la oración le ha dado a Jesús una fuerza que viene desde dentro, y probablemente eso es lo que Lucas quiere decir con la escena del ángel que le consolaba, que en el primer evangelio que se escribe, que es Marcos, evidentemente no aparece. Vamos a leer algún texto, alguna pregunta más, algún comentario más. Marta Carolina o María Carolina Tapia: Monseñor, ¿qué oración puede ser adecuada para que ese temor humano no nos gane? Porque vemos venir y da pavor. Justamente en este texto nos damos cuenta cómo orar es acoger todo lo que representa aflicción, oscuridad y miedo, y con todo eso abandonarnos en las manos de Dios nuestro Padre. Tengamos en cuenta que la salvación que Jesús nos da no acaece solo en la cruz. Aquí ya Jesús nos está de alguna manera salvando, ya está acaeciendo aquí la salvación. Jesús está en cierta manera asumiendo el miedo, la soledad y la muerte, que son el miedo, la soledad y la muerte de todos nosotros. Cuando oramos, nuestra oscuridad y nuestro sufrimiento están en Jesús. Él ha compartido esa experiencia, y por eso cuando nosotros oramos, nunca oramos solo, oramos por Cristo y oramos con Él y en Él, de tal manera que ningún problema, ninguna oscuridad, ninguna soledad, ningún miedo podrá separarnos de Dios. Ningún miedo podrá separarnos tampoco de nosotros mismos y de nuestras responsabilidades. Y ningún miedo nos hará ausentarnos también del mundo en que vivimos. Estamos viviendo momentos dramáticos a nivel de humanidad, con la situación del coronavirus, que ha dejado ya tantos muertos y continúa produciendo nuevos casos de contagio, y el número de muertos sigue aumentando. Yo creo que para los creyentes es necesario añadir algo más a las medidas de higiene, a el estar informado, a la ayuda y el cuidado de nosotros mismos y el cuidado solidario de los demás. Y nosotros como creyentes tendríamos que añadir y aportar también nuestra fe y acompañar a la humanidad orando. En primer lugar, pidiendo por todos los seres humanos, sobre todo por quienes están sufriendo más a causa de la enfermedad o por motivos económicos. Orar por nuestra familia y por nosotros mismos, pero ir incluso más allá de eso. El creyente está llamado a entrar como Jesús en la oscuridad
y descubrir que en la oscuridad, ahí en el silencio y en el miedo, hay una luz. Hay una luz que solo la fe nos puede revelar, sobre todo cuando, así como Jesús ora con una gran confianza, con una gran esperanza y con un corazón abierto al amor del Padre, así también nosotros, con fe, amor y esperanza, vivir los momentos de aflicción en la presencia de Dios. Es importante que después de esta pandemia, en que la humanidad tendrá que aprender a vivir y a convivir de una manera diferente, también nosotros, los creyentes, salgamos más maduros y más orantes. Estos momentos hay que aprovecharlos para acoger al Señor en la oscuridad, para escucharle en el silencio y para vivir este momento de aflicción en comunión con Jesús. Aquí tenemos otro comentario de Carlos Sosa. Saludos, Carlos, que me hace una pregunta muy personal. Me dice: ¿qué es orar para usted, Monseñor? Y yo te respondo con una frase. Para mí, orar es tomar conciencia de que soy amado por Dios. Esto es lo que la oración aporta en mi vida. No podría vivir sin orar, porque al orar descubro que soy amado por Dios. Hago la experiencia en la fe, más allá del sentimiento, del amor que el Señor me tiene. En la oración me dejo mirar por Él. En la oración escucho su palabra, muchas veces entre lágrimas, muchas veces sin entender. Pero la oración me aporta lo más importante para la vida, que es saber que somos significativos en modo incondicional para alguien que nos ama infinitamente. No hay mayor fuerza para tener esperanza, no hay mayor sostén en los momentos de desierto y de aridez que el descubrirnos amados por Dios. Así vivo yo mi oración, Carlos. Noel Gutiérrez: Monseñor, ¿podría ahondar sobre la frase "ahora ya pueden dormir y descansar", que le dice a sus apóstoles Jesús al encontrarlos dormidos? Esta frase, el sentido que tiene es: ahora es inútil ya prepararnos para afrontar el momento. Cuando el momento está llegando, ahora pueden ustedes tomar cualquier decisión. No aprovecharon el momento en el que era necesario tomar conciencia y fortalecerse para afrontar lo que había que venir. Ahora ya pueden dormir y descansar. Da igual ahora lo que hagan. El momento ha sobrevenido. La vida viene y si no estamos preparados nos puede devorar. De ahí la recomendación de Jesús: velad y orad. Mariela Muñoz: Monseñor, usted decía que las personas que oran son más conscientes de la realidad. Y en el caso de las personas no creyentes y que son mujeres y hombres de buena voluntad, ¿cómo actúa el Espíritu en ellos? El Espíritu sopla donde quiere. Y en hombres y mujeres de buena voluntad, en donde en la conciencia reina la verdad y la voluntad está movida por la compasión y la generosidad, en esas personas misteriosamente está actuando Dios. Solamente que los creyentes tenemos la gracia de vivir esa conciencia de la realidad con la conciencia también de la presencia de Dios, que en la realidad nos sale al encuentro y nos sostiene en nuestra pequeñez. Pero como tú, Mariela, has dicho muy bien, también los no creyentes, en cierta manera, son cubiertos, inspirados y tomados por el Espíritu del Señor. Aquí tenemos otras preguntas, otros comentarios.
Hermano Enrique, estamos viviendo los últimos días del Apocalipsis. Bien, quisiera rápidamente responder a esto, Germán. El Apocalipsis no es un libro que habla de las cosas que van a ocurrir. Cuando el Apocalipsis dice las cosas están, lo que vamos a contar está pronto, va a ocurrir muy pronto. En realidad, la prontitud de la que habla el Apocalipsis hay que medirla con el tiempo de Dios, no con nuestros relojes y nuestros calendarios, en primer lugar. Y en segundo lugar, el Apocalipsis lo que nos ofrece son como esquemas mentales, como anteojos teologales para ver la realidad, pero no es el libro que habla del fin del mundo. El Apocalipsis es un libro que nos ayuda a leer lo que está aconteciendo a la luz de Dios, un Dios que está viniendo siempre. Quitémonos la idea de que la pandemia es castigo de Dios o que este momento que vive la humanidad es de los momentos últimos de la historia. El final no lo sabe nadie, ni siquiera el Hijo, dijo Jesús, solo el Padre. Por lo tanto, no pensemos que el Apocalipsis está describiendo cosas futuras. Es un libro que fue escrito para los cristianos perseguidos de su tiempo, para que lograran entender el momento de tribulación de su época. Y nos han dejado ese testimonio para que nosotros hagamos con el libro lo mismo que ellos hicieron en su tiempo, releer los acontecimientos de la historia de hoy, sobre todo los sufrimientos a causa de la fe, las idolatrías del poder y del dinero que deshumanizan a los seres humanos, la misión de la iglesia y la presencia salvadora de Dios en medio de las dificultades. Bien, Teodoro Hernández, señor, orar y rezar es distinto. ¿Cuál es la mejor forma? Orar y rezar es sinónimo. A veces rezar se aplica a la oración vocal de lectura de novena o la lectura o el rezo del rosario, pero en el fondo es lo mismo. Orar es descubrirnos amados. Orar es vivir estas dos facetas de la oración de Jesús: abandono confiado, amoroso en las manos del Padre, y docilidad y disponibilidad para hacer su voluntad, aún en los momentos de dificultad. Esto vale para la oración silenciosa, vale también cuando hacemos oraciones ya hechas, como el Padre Nuestro, o el Ave María, o el Rosario, o oraciones que leemos porque ya han sido escritas, o la oración litúrgica. No puede faltar nunca la experiencia del amor del Señor y estas dos dimensiones de la oración que aparecen aquí en el Evangelio de Marcos. Bien, vamos a intentar ahora ir concluyendo y sacando algunos puntos finales de meditación sobre este texto. Es una catequesis sobre la oración en donde el maestro de oración y el modelo de la oración es Jesús mismo. Y lo curioso es que Marcos no habla de la oración en un clima de serenidad y de paz, sino en un momento de dificultad, de oscuridad y de sufrimiento. Jesús vive este momento en la presencia del Padre. Esto quiere decir que la oración tiene sus dificultades, las distracciones, la aridez espiritual, el sentimiento de la aparente lejanía o incluso ausencia de Dios, forma parte del camino de la oración. Jesús no percibe al Padre, no hay ninguna palabra extraordinaria que venga de lo alto, pero Dios está presente. Allí donde el Hijo de Dios eleva su voz y su corazón al Padre, el Padre está presente, como cuando nosotros también oramos y elevamos nuestra oración. El Padre del cielo siempre nos escucha. No olvidemos que el efecto principal que produce la oración en Jesús es
su disponibilidad a afrontar la realidad, con una fuerza interior que le viene desde dentro después de haber orado. Jesús ya nos salva con esta oración, y no olvidemos que ser salvados por Jesús ciertamente es ser arrancados del pecado y de la muerte, pero también Jesús nos salva cuando nos hace pasar a través de la noche y de la oscuridad, con la certeza de que Dios nos sostiene y de que Dios nos llama a vivir. Hay como una fuerza que nos atrae hacia abajo, hacia lo oscuro y lo incierto, pero hay una fuerza que desde dentro nos empuja a vivir, a esperar y a creer. Vivimos así nuestra vida interior, nuestra vida espiritual. Bien, este texto sobre todo es una invitación a vivir estos momentos difíciles y de incertidumbre, permitiendo que el Señor entre en nuestra vida y a través de nuestra oración misteriosamente también se haga presente en nuestra historia. No descuidemos la oración, es nuestra mayor fuerza y es el momento en el que de una manera excepcional nos descubrimos amados por Dios. De manera excepcional ejercitamos la confianza en Él y de una manera también extraordinaria crece en nosotros la esperanza. Sobre todo porque, como dice Jesús, no olvidemos que el Espíritu está pronto, al alcance de la mano, lo mejor de nuestro ser. En estos días hemos visto actos de nobleza y de heroísmo extraordinarios. Nosotros mismos hemos podido descubrir cómo hemos sido capaces de bondad, hemos sido fuertes, hemos sido en cierta manera responsables cuidándonos y cuidando a los otros. Hemos estado al tanto de las noticias porque nos sentimos parte de la humanidad. El espíritu está pronto. Esa es la dimensión más noble de la persona. No nos dejemos arrastrar y dominar por la otra dimensión, que no sea la que prevalezca en nuestra vida. La dimensión de la cobardía, de la mentira, de la doblez de corazón, del egoísmo, el miedo y la maldad, la carne. La oración hará que prevalezca en nosotros la dimensión más noble de nuestra vida. A todos les deseo unos días santos muy llenos de Dios, en estos días en que tenemos tiempo suficiente, a veces que no sabemos en qué ocuparlo. Les invito para que abramos la Escritura, recemos con los salmos, tomemos el rosario y elevemos también nuestra oración de manos de la Virgen. Aprendamos de nuevo a orar en familia. Los creyentes podemos aportar a este momento de oscuridad que vive la humanidad la fuerza y la esperanza que brotan de la oración, para que no caigamos en la tentación de dudar, la tentación de escapar de la realidad y de nuestras responsabilidades. Que el Señor a todos nos dé la fuerza necesaria para afrontar la realidad con la fuerza que viene de Él. Aquí tenemos un último mensaje que se me había olvidado mencionar. Agradezco a Radio La Costeñísima que ha transmitido para Bluefield. Gracias de corazón por transmitir esta catequesis sobre la oración. Radio y televisión. Gracias de verdad y que Dios los bendiga. En el nombre del Señor, un saludo a todos y mañana, martes santo, a la misma hora, 5 de la tarde, hora de Nicaragua, 7 de la tarde, hora de Miami, nos volvemos a encontrar conectados con el Evangelio para leer otro texto evangélico y dejar que la palabra del Señor nos sostenga y nos dé esperanza. Muchos saludos a todos con gran cariño.